llama la atención. Claro, lo que sí puedo decir, ya llevan la clase de dolor, manejo del dolor, todavía, ¿no? Pero lo que sí, o sea, ustedes deben saber ya a estas alturas, ¿no? De que el uso de opioides también es un indicador, ¿no? de progreso de las sociedades, ¿no? O sea, más uso de opioides coincide con los países más evolucionados, ¿no? Bueno, con los países con más riqueza, ¿ya? Para no ponerlos más evolucionados tampoco. No hay que ponerlos tan arriba, ¿no? ¿Qué se creerá? ¿No? Tampoco. Igual son humanos como nosotros, ¿no? Pero sí con sus riquezas que tienen, o sea, con su economía, ¿no? O sea, se ve más uso de opioides en esos países con más economía, ¿no? Y se ve menos uso de opioides en los países con menos economía. Lo que sí llama la atención es que no necesariamente es por razón de la economía del país. Eso sí, ahí está, digamos, el gap, ¿no? que hay que reducir y analizar, ¿no? Porque, digamos, obvio, el que indica opioides, ¿quién es? El médico, pues, ¿no? Y cualquiera de afuera, ¿de dónde eres? De Perú, dice, no, la medicina peruana, pues, ustedes estudian bastante, ¿no? Entonces, obvio que estudiamos fuerte y todo. Nuestro programa muchas veces es más amplio que programas de otros países, ¿no? Y por eso, pues, de pronto cuando salen, ¿no? Por ejemplo, no es, digamos, tan proporcional como otras universidades que prácticamente sacan médicos para fuera del Perú, ¿no? Pero aquí San Martín viene teniendo de ambas cosas, ¿no? Médicos para el país y médicos que salen del país y la rompen fuera del país, ¿no? En noviembre, ustedes saben, hay un congreso, justamente, en 30 segundos, ¿no? Haré mi cliché, ¿no? Mi anuncio, ¿no? Pero es justamente los que van a dar el congreso son egresados de la universidad, que justamente son de los que han migrado y se han podido colocar y ser exitosos en los espacios extranjeros en los que están ejerciendo la medicina, ¿no? Y es una característica, ¿no? El médico peruano en general, ¿no? ¿Ok? Bueno, y de San Martín también los hay, porque ellos son los que van a venir al congreso, ¿no? Y vienen gratis, ¿no? Ni siquiera vienen porque les estamos pagando el pasaje, nada. Eso es para que entiendan que la camiseta se la tienen que tatuar, ¿ya? Porque se la pueden comprar, ¿no? Pero tatuar es diferente, ¿ya? Ok, y bueno, al final, después de este año vas a terminar y siempre vas a ser sanmartiniano, ¿no? Entonces, es como que tienes que aceptarlo, ¿no? O sea, no vas a poder negar a tu mamá, ¿no? Siempre la vas a tener que aceptar. En fin. Entonces, esto por eso llama la atención, ¿no? Y esto hay que verlo, ¿no? Y no llama la atención por eso, pues acá se vea más uso de opioides, ¿no? En Norteamérica, ¿no? Llama la atención, ¿no? Que en Europa, bueno, también en Europa no es lo mismo, pues, decir, pues, España, Francia, ¿no? También hay países de Europa que también tienen su nivel de economía baja, ¿no? Entonces quizás sea por eso, ¿no? Ok, y después la terapia o el soporte nutricional, ¿no? Que también es otra de las intervenciones que se deben hacer, ¿ya? Y aquí desde ahorita les digo que tiene que haber soporte nutricional sí o sí, ¿ya? Porque digamos, y ojo, esto sí es importantísimo, porque si ustedes llegan todavía, y ojo, que esto está del año 2000, no sé, pues 2006 más o menos, ya el soporte nutricional ya era, digamos, se tiene que dar, ¿no? Entonces, pues, tú pasabas por los hospitales y veías pancreatitis, diagnóstico, pancreatitis aguda, y ahí nada por vía oral, o sea, nada, ¿no? Nada de nada. ¿Qué pasó? ¿No? Si ahorita vemos algo así, ya sería una locura, ¿no? Ya significaría que los médicos que están ahí interviniendo se desfasaron tremendamente, ¿ya? Entonces, y ojo que esto es muy importante, ¿ya? ¿Okay? Entonces sí se viene dando, ¿no? Y además, ¿no? El otro detalle es esto, ¿no? Nutrición integral.
El nada por violar justamente en eso, ¿no? Nada por violar. Y más bien eso ya cambió, ¿no? Todo por la vida, todo lo que se pueda por violar, ¿no? A tolerancia, con sonda, ¿no? Y si no, ya, reciben nutrición parenteral, ¿no? Recién. Pero lo primero es nutrición entera, ¿ya? Entonces, ¿qué se ve? ¿No? Bueno, que no ha sido lo primero, ¿no? Para Latinoamérica, ¿no? Ya saben a qué me refiero, Argentina, Paraguay. Sí ha sido, digamos, más frecuente en Norteamérica, ¿no? Y en Europa, ¿no? Eso es lo que podemos decir, ¿no? Y la nutrición parenteral, ¿no? Bueno, no ha sido tan alta pues, en estos países. Ni tampoco acá, mira, Latinoamérica no es que haya sido más alta la nutrición parenteral, ¿no? Como siendo lo más fácil, ¿no? Lo más fácil, pero no lo más adecuado, ¿ya? Ok. Entonces, esta es una buena fotografía, ¿no? Como para entrar ahora más adelante al tratamiento, ¿no? Muy bien, entonces. Está feo. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de la pancreatitis? ¿Ya? Entonces, paciente que cumple 2 de los 3 criterios siguientes, ¿no? Síntomas compatibles, ¿no? Entonces, de manera general, vamos a decir dolor abdominal superior, ¿ok? Entonces, un dolor epigástrico de inicio agudo y o del cuadrante superior izquierdo, que a menudo se irradia la espalda. Este es clásico, ¿no? Entonces, en las guías más actuales, dolor abdominal superior. Eso no invalida todo lo dato previo, ¿ya? Nivel sérico de estas enzimas, amilasa o lipasa, superior a 3 veces, ¿no? O 2 a 4 veces al límite alto del rango de referencia en el laboratorio, ¿ya? Entonces, es más, digamos las guías más actuales prefieren a la lipasa, ¿ya? Y después, imágenes radiológicas compatibles. Las últimas guías o las últimas revisiones, aquí está justamente el puesto 2025, ¿no? que congrega varios grupos que han revisado las guías clínicas y la 2025, ¿no? Imágenes radiológicas compatibles con pancreatitis. Principalmente, ¿no? A la cabeza va a estar de la tomografía computarizada, ¿ya? Pero, ¿no? La novedad sería en esta referencia 2025 que también pueden hacer uso del ultrasonido, ¿ya? Pero sin que eso signifique que la tomografía computada sea, digamos, el gol estándar, ¿ya? ¿Ok? Entonces, 2 de los 3 criterios siguientes, síntomas compatibles a la cabeza del dolor abdominal, no es el único síntoma, por eso ahorita vamos a ver, ¿no? Pero el dolor abdominal, ¿no? Sería el principal. Aumento de enzimas, en especial la lipasa, e imágenes compatibles, ¿okay? Entonces, eso es lo que digamos, son los criterios diagnósticos principales para la pancreatitis aguda, ¿okay? Entonces, la tomografía va a ser importante para visualizar al páncreas, ¿no? Su estado, su perfusión, la presencia de edemas, etc., ¿no? Entonces, una vez, digamos, con los datos previos, con los criterios previos, ¿no? Que son los más básicos, ¿no? Los más con mayor sensibilidad para el diagnóstico pancreatitis, ¿no? Una vez realizado ello, ¿ha firmado la hoja? ¿Se va? ¿Ha firmado la hoja? ¿Ha firmado la hoja? Tengo una emergencia. Me tengo que retirar. No, Miguel está mal. Ya, síganme. Vamos a creerlo. Hay que creerle. Una vez identificado, ¿no? El diagnóstico de pancreatitis, ¿no? La sospecha, a razón de los criterios, lo siguiente importante es que la clasifiquen, ¿no? Según la gravedad, ¿no? Recuerda, mira, estamos haciendo los pasos. Clasifica la gravedad, ¿ya? Y para clasificar la gravedad, ¿no? Puede ser pancreatitis aguda leve, ¿no? Entonces es una pancreatitis, ¿no? Que va a presentar 2 de esos 3 criterios, ¿no? Y entonces no va a haber manifestaciones de insuficiencia orgánica, ¿ya? Y no va a haber ni complicaciones locales ni generales. Atento con este detalle, ¿no? Para clasificarla, por lo tanto, para yo tener complicaciones locales ni generales, ¿no? Eso ya va más allá de los 3 criterios. Los 3 criterios son para decir, esto es pancreatitis. Entonces,
en inmediato tengo que continuar, ¿no? Identificando datos, ¿no? Para poder lograr esta clasificación también, ¿no? Y entonces tengo pues que, para saber si no hay complicaciones, por ejemplo, tengo que por lo menos tener la tomografía, ¿no? O sea, es básico la tomografía para saber si no hay complicaciones locales, ¿no? O en otros órganos, ¿no? ¿Ya? Pancreatitis, y bueno, además de eso, pues otras pruebas pues, que me ayuden a ver cómo están los pulmones, cómo están los riñones, ¿no? Es importante también interpretar así esto, ¿ok? Para estar seguro de que estoy en una pancreatitis aguda leve, ¿no? Si estoy en la aguda moderadamente grave, que es la nomenclatura de salud, ¿no? Entonces ya va a haber insuficiencia orgánica transitoria, ¿no? Transitoria porque va a ser, digamos, va a estar en el rango, ¿no? De las 48 horas, digamos 47 horas con 59.9 segundos. ¿Ok? ¿Está bien? Por eso dice orgánica transitoria menor a 48 horas, ¿no? O complicaciones locales o generales, ¿no? Pero no hay insuficiencia orgánica persistente. ¿Ok? Ya vamos a ver cómo es que identificamos insuficiencia orgánica. Para eso se utilizan los criterios de Marshall, ¿ya? Y pancreatitis aguda grave, ¿no? En el cual ya la insuficiencia orgánica es persistente, ¿no? Más de 48 horas, ¿no? Además van a haber complicaciones locales y generales de más de un órgano. Estas son las complicaciones locales: colecciones líquidas peripancreáticas, necrosis pancreática, necrosis peripancreática estéril o infectada, pseudoquiste, necrosis encapsulada estéril e infectada. Esto con la TAC. Así es, digamos, estrictamente, ¿no? Digamos, sin alucinar, como quien dice, con la TAC. Ya cualquier otra posibilidad es alucinando. El ultrasonido me puede ayudar, sí. Ya, pero con la TAC no voy a estar alucinando, ¿no? Voy a tener más probabilidad de identificar estas complicaciones, ¿ok? Entonces ahí nomás también darse cuenta, ¿no? ¿No? Porque una cosa es cuando reciban a este paciente en un hospital, ¿no? De los que están yendo ahora en Lima, ¿no? Las clínicas que podrían estar asistiendo. Y otra cosa es pues, cuando estén en Guayucachi, pues, como decía Arturo Chimito, pues, ¿no? En el Centro de Salud Guayucachi, ¿no? O en la posta, ¿no? Entonces ahí no va a tener TAC, pues, ¿no? Pero sí van a tener la capacidad, ¿no? De sospechar, ¿no? Que están frente a una pancreatitis aguda, ¿no? Y van a saber ustedes que nada van a tener que hacer con ese paciente en ese lugar. Y van a tener que, digamos, elevar sus esfuerzos en trasladarlo, ¿no? Con el soporte que puedan hacer en el traslado, ¿correcto? Pero no van a poder manejarlo ahí, ¿correcto? Sería de mucho riesgo. Así sea que sospechen de una leve, sería de mucho riesgo porque pueden cabalgar a formas moderadas, severas o severas. ¿Ya? Entonces sí es importante. ¿Ya? Ahorita estoy seguro que les sirve mucho porque están más en el hospital, ¿no? Pero tienen que también adaptar esto, ¿no? Estas competencias las tienen que adaptar también al momento del serum, ¿no? Al momento del serum y a los años que van a estar, digamos, todavía transitando por los niveles de atención primaria, etcétera, ¿no? O en la atención domiciliaria, todas las otras modalidades antes de establecerte en un hospital, pues, ¿no? Digamos, va a depender la meta de cada uno, pues, ¿no? ¿Correcto? Pero dense cuenta, ¿ya? Entonces, y la TAC, pues, obviamente no encuentras una TAC en una posta, pues, ¿no? Menos en un centro de salud, pues eso no vas a encontrar. ¿Ya? Entonces, por eso hago la observación, ¿ok? Muy bien. Estos son, ¿no? Para saber si hay insuficiencia orgánica, tenemos que tomar en cuenta estos marcadores clínicos, ¿no? A nivel respiratorio necesitamos el PAFI. Por lo tanto, ¿qué pedimos para tener el PAFI? Un AVE, ¿no? Entonces vas a necesitar tener un AVE de todas maneras, ¿ya? Para tener el PAFI, ¿no? A nivel renal necesitas tener los valores de la creatinina sérica, ¿no?
Bueno, este sí lo puedes tener con un tensiómetro, ¿no? La medición de la presión arterial. De pronto este sí es más fácil de obtenerlo, ¿no? Y bueno, ¿no? Digamos el porcentaje de FiO2 lo vas a ir calculando, pues 21% es cuando estás respirando el aire ambiente, ¿no? Y de ahí va a depender de la cantidad de litros por minuto que empieces a administrar, ¿no? Entonces, por lo tanto, según tu barómetro que tienes en tu tanque conectado, vas a ir regulando eso, ¿no? Porque todo esto te va a permitir generar un score, ¿no? Entonces, según los valores, ¿no? Digamos, esta es la normalidad, ¿no? Entonces te va a dar score 0, pero en la medida que se vayan alterando, ¿no? Te va a dar un score de 2 o mayor, ¿no? Y define la presencia de falla de órganos. ¿Sí? Define la presencia de falla de órganos. ¿Ok? Entonces con esto, ¿no? Vas a recién poder establecer, ¿no? Digamos la gravedad, ¿no? Y por eso es importante que se haga eso rápido también. Se puede hacer rápido, claro, ¿no? Esto no te va a demorar pues, más de una hora, ¿no? Se supone. Puede ser hasta más rápido. En un naga te pueden sacar la creatinina, ¿no? Puede ser hasta más rápido, ¿ok? Se supone que debe ser así, ¿no? Pero ahora ya ustedes también seguro que andan por ahí pululando por los hospitales, ¿no? Verán que no están así, ¿no? Que a veces se demoran más esas pruebas que son de emergencia, que son para que te las entreguen pues a los 10 minutos, a los 15 minutos, ¿no? Demoran 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, y esto es, ¿no? Que si tú mismo no vas, eso no marcha, ¿no? Y no es tu función, ¿no? Y no es tu función ni siquiera, ¿no? Pero pasa. Bueno, en fin, ya esas cosas van a ustedes a vivirlas, ¿no? Y claro, o sea, si usted se va, ya pues se mimetiza, ¿no? Usted se queda, por lo menos puedes corretear eso, ¿no? Si te vas a las 2, 3, si tú no lo empujas, nadie lo va a empujar después de las 2 de las 3. Entonces, ahí viene el concepto de interno, ¿no? El concepto de interno, el concepto de residente, que son etapas de formación todavía, ¿no? Entonces es interno, internado, pues estás ahí 24/7. Residente, pues 24/7. Si no, ¿cómo? Digo yo nomás, ¿no? Si no, ¿cómo voy a verte las cosas más? Es como que son el motor, ¿no? El motor de los médicos y de los premédicos, ¿no? Para que el hospital marche, ¿no? O el centro marche, ¿no? Entonces, atento con estas cositas, ¿ya? Entonces, ahí tenemos los criterios de marcha para definir disfunción orgánica. ¿Ok? Entonces, esto nos va a servir para esta parte, ¿no? Disfunción orgánica, ¿sí o no? Menor de 48 horas, menor de un órgano de más, o más de un órgano. Y está direccionado, ¿no? A órganos diana, ¿no? Sistema respiratorio, ¿no? Sistema renal, ¿no? ¿Correcto? Corazón, ¿no? Entonces son sistemas, órganos diana, ¿no? Indirectamente, pues, la presión también te va a dar un indicador de la posible afectación también del cerebro, obviamente, ¿no? O del sistema nervioso, si le ponemos en el sistema. Muy bien, entonces, ya tenemos, ¿no? Los criterios de diagnóstico, tenemos que hacer la clasificación de la severidad, ¿no? Y asimismo, en el diagnóstico también podemos clasificar, ¿no? O tratar de diagnosticar 2 tipos de pancreatitis, ¿no? La pancreatitis intersticial y la pancreatitis necrotizante, ¿ya? Entonces, la pancreatitis intersticial, ¿no? Para este diagnóstico necesitamos una tomografía de contraste, con contraste, ¿no? En el cual se vea, ¿no? Un porcentaje de páncreas bien perfundido, ¿no? Más o menos cuánto, entre el 75 al 80% de páncreas bien perfundido. Para decir que es una pancreatitis intersticial necesitamos que el páncreas, ¿no? Esté bien perfundido, que se vea bien perfundido, y eso se puede observar en la tomografía, ¿ya? En la mayor porcentaje, 70, 80%, ¿ok? Entonces, 30 a 50% van a presentar colecciones líquidas peripancreáticas. Esto sigue siendo pancreatitis intersticial. Colecciones líquidas todavía no es necrosis, ¿no? Y además que este tipo digamos,
lesiones o complicaciones, ¿no? O daño que se produce en el intestino, ¿no? Se resuelven, ¿no? Se pueden resolver, ¿ya? Pero si persisten, ¿no? Digamos por encima de las 4 semanas, ¿no? Es posible que se desarrollen lo que se llaman paredes alrededor de esas colecciones, ¿no? Y pueda formar una de las otras complicaciones que se llama pseudoquistis, ¿ya? Okay. Entonces, pancreatitis intersticial, bien claro, ¿no? Es aquella pancreatitis aguda, ¿no? Que en la tomografía de contraste nos presenta, ¿no? un páncreas bien perfundido, ¿no? Con un porcentaje de 70-80%, ¿no? Y que puede presentarse, digamos, alteraciones, sí, como que con lesiones líquidas peripancreáticas, ¿no? Del 50% para abajo de los casos, ¿no? Y en algunos casos pueden complicarse con pseudoquistes, ¿ya? Ok, entonces esto es lo que estaríamos viendo, ¿no? Esta es una pancreatitis intersticial aguda, ¿no? Entonces, acá el páncreas se observa bien definido, ¿no? Bien definido se observa el páncreas, ¿correcto? Entonces dice con engrosamiento difuso del páncreas, ¿no? Hasta la P, ¿no? Y cambios inflamatorios peripancreáticos, ¿no? Esto que vemos acá, ¿sí? Cambios inflamatorios peripancreáticos, ¿no? Entonces, sin evidencia de necrosis. Entonces, ¿cómo ve la necrosis? Cuando vean menos perfundido, ¿no? Y bolitas negras, ahorita van a ver, ¿ya? Aquí, por ejemplo, ¿no? Esas colecciones, ¿no? Se formó pared, ¿no? Y esto genera pseudoquistis, ¿ok? Claro, un pseudoquiste de todas maneras ya es una masa, pues, ¿no? Que está ahí presente y que va a ejercer un efecto de masa que va a estar generando alteración del páncreas, ¿ya? ¿No? Aquí lo que puedo ver es una mujer de 24 años con diagnóstico de pancreatitis intersticial edematosa, ¿no? O sea, es un páncreas en el cual solo el páncreas está inflamado, ¿no? Así dice, con aumento en los niveles de lipasa y amilasa, dolor y cálculos libres. Entonces el ultrasonido que sería estas imágenes de acá, ¿no? De pronto, ¿por qué les decía que fueron, digamos, recomendados, ¿no? Porque sí son altamente sensibles, ¿no? Para identificar alteraciones como cálculos, ¿no? Y siendo que una de las causas de pancreatitis agudas es litiásica, ¿no? Ahí el ultrasonido, digamos, nos puede ir dando una información valiosa, ¿no? Y de todas maneras permite ver la silueta del páncreas, el ultrasonido, ¿no? Y al poder verla también te permite medir el tamaño, ¿no? Entonces, esas son las bondades, el por qué, ¿no? Esos dos datos, ¿no? Terminan siendo, digamos, significativos, ¿no? Para tener una toma de decisiones y que de pronto un ultrasonido ya es más alcanzable, ¿no? Ya podría estar en más lugares que la tomografía, ¿no? Entonces, eso tiene sentido, ¿no? Entonces me da ese tipo de información, por lo tanto, así que, por supuesto, el ATAC también me lo recontrará, ¿no? Y me lo da mejor, ¿no? Así que, en ese sentido, ¿no? Siempre el ATAC, en este momento el ATAC sigue dando, como que dice, siendo el gol estándar, ¿no? Acá en la 6, en la tomografía, no se aprecian alteraciones significativas del parénquima pancreático, pero sí una ligera acumulación de líquido peripancreático en la cola, acá en la colita, ¿sí? Pero el resto se ve el páncreas, ¿sí? ¿Sí? Entonces, engrosamiento, pues no, pues ya está, esa es la inflamación, ¿no? Ok, ¿no? Y entonces el otro es la pancreatitis necrotizante, ¿ok? Y aquí la tomografía nos va a revelar, ¿no? Que un 30% o más del parénquima pancreático está afectado. Y significa que hay una baja atenuación o no realce frente al contraste que se aplicaría, ¿ya? Entonces esto se va a presentar en el 5 a 10% de los pacientes en la fase temprana de la pancreatitis aguda, ¿ok? Entonces, muy importante, ¿no? Que reconozcan esta pancreatitis necrotizante, ¿no? Porque esta coincidiría, ¿no? Digamos, tendría una mayor coincidencia también con la severidad de la pancreatitis, ¿no? Y la severidad puede ser moderada, severa o severa, ¿no? Según la clasificación, ¿sí? Entonces, por lo tanto, sí es importante porque nos va a identificar la severidad, ¿no? Y esa severidad significa, pues, que hay más
complicaciones, ¿no? Que puede haber más disfunción orgánica, ¿no? Que sí es importante. Y mientras más pronto la tengas, la tomografía también es importante por eso, ¿no? Entonces, ya vamos a ver, ¿no? Porque hay una fase temprana y tardía de la enfermedad, ¿ya? Entonces tenemos acá, ¿no? 3 subtipos ahora de pancreatitis necrotizante, ¿no? Necrosis pancreática, ¿no? O pancreatitis necrotizante de 5% sin colecciones peripancreáticas, es decir, sin complicaciones, del 20%, ¿no? Necrosis pancreática peripancreática del 20%, ¿no? Necrosis peripancreática con colecciones de líquido y componentes y combinado, ¿no? Entre colecciones peripancreáticas y necrosis peripancreática con colecciones, ¿no? Ok. Entonces aquí podemos ver una TAC que muestra la necrosis, ¿no? Fíjate acá ya hay zonas que ya no se observan, ¿no? Que no son captadas, por decirlo así, ¿no? Áreas focales de disminución de la perfusión pancreática, ¿sí? Las flechas, ¿ok? Acá se ve bien claro, ¿no? Lo blanco sería todavía lo que queda del páncreas, ¿no? Se estimó que la necrosis afectaba a menos del 30% del páncreas. Y digo bien claro lo que queda del páncreas, porque necrosis es sinónimo de qué, pues? De muerte, pues, ¿no? De muerte páncreas, de muerte tejido, ¿no? Y ya, pues, no sé, ya, obviamente ustedes ya se están imaginando, pues, inflamación local, ¿no? Con expansión, ¿no? Por respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? A los otros órganos. Y entonces ahí viene la definición, ¿no? Y que puede alterar otros órganos, que puede afectar otros órganos, ¿no? Siendo que los otros órganos no tenían nada, como me dice. ¿Sí? Ok, aquí también, ¿no? Fíjense acá dice, ¿no? Pancreatitis aguda necrotizante, ¿no? Tejido pancreático. Aquí, fíjense. Toda esta zona de acá, ¿no? Ya es necrosis. Ok. Y estas son colecciones retroperitoneales, ¿sí? O sea, hasta el retroperitoneo puede haber afectación, ¿no? Aquí podemos ver, mira, esta es una TAC sin contraste, ¿no? Es el páncreas deformado, o sea, en el páncreas sin contraste puedes ver la deformación del páncreas, ¿no? Porque tiene una característica, ¿no? Visual, ¿no? Sí, o imagenológica, ¿no? Acá todo ya es deformidad, por lo tanto, del páncreas, ¿no? Ya está, ¿no? Y una colección líquida retrograde, ¿no? Esto de acá. ¿Ok? Y acá con contraste, ¿no? Solo es captado por el tejido pancreático con suministro circulatorio, ¿no? El resto está necrosado, todo esto está necrosado. ¿Okay? Entonces, o sea, ayuda, ¿no? Tanto con contraste, sin contraste, ambas ayudan, ¿no? Bastante, ¿ya? Ok. Y aquí se ve la evolución, o sea, una mujer de 8 años afectada por necrosis pancreática de causa biliar, ¿no? Entonces, un seguimiento de las tomografías de los diferentes días y se va viendo, pues, la progresión también en la pérdida, ¿no? Por la necrosis, ¿no? Del tejido pancreático, ¿no? Entonces, en la cola, ¿no? Es en el cuerpo y en la cola, ¿ok? Y además, colecciones necróticas, ¿no? Entonces, ¿no? Esto también les tiene que reforzar, ¿no? De que una vez identificado ese paciente, no se va a ir, no se va a ir al día siguiente a su casa, ¿no? Una vez bien identificado, ¿no? Bien identificado y ya, habiendo dicho ya, es y punto. Ya. Una vez que lo catalogaste, vas a tener que seguirlo, ¿no? Porque puede evolucionar, ¿sí? Entonces eso es muy importante, ¿no? También para que no escatimes según el nivel de atención que te encuentres, ¿no? En tomar la decisión, ¿ya? Ok. Acá tienes una pancreatitis necrotizante con signo de burbujas, ¿no? Entonces las burbujas, ¿no? En el páncreas necrosado, significa infección, ¿ya? Entonces, páncreas necrosado e infección, ¿no? Y mira, o sea, la tomografía te puede dar ese diagnóstico, ¿no? Porque puede tener fiebre, sí,
podría no tener también, ¿no? Podría tener leucocitosis, ¿sí? Como podría no tener también. Entonces, digamos, infección, digamos, los signos clásicos no van a estar tan clásicos acá. Pero la tomografía, este signo es patognomónico, ¿no? Las burbujas es patognomónico de pancreatitis, ¿no? Primero que la tomografía es determinante para decir pancreatitis necrotizante, ¿no? Y es patognomónico para decir pancreatitis necrotizante infectada, punto. ¿Ya? O sea, no se cuestiona eso, ¿ok? Y sí es importante porque significa que tienes que dar tratamiento antibiótico. ¿Ya? Solo cuando tienes la pancreatitis infectada confirmada, ¿no? Y la confirmación es por esta, ¿no? Claro, ¿es una confirmación real? Tampoco, ¿no? Porque la confirmación real, ¿cuál sería? ¿Cuál sería pues, la confirmación real de infección? Determinar la presencia de un patógeno, ¿no? Entonces, ¿cómo hay manera de hacerlo? Sí, ¿no? Se pueden hacer biopsias y todo, pero siendo esta una enfermedad tan aguda, no es muy practicado eso, ¿no? Así que la mayoría de los casos son inicios, ¿no? Inicios tomando en cuenta, ¿no? Estos signos, ¿no? Básicamente, ¿ya? Entonces la tomografía te va a dar bastante información para tomar decisión también en relación si es infectado, ¿ya? Claro, de pronto pues a veces es posible, digamos, hiciste un CEPRE, ¿no? Con un objetivo, ¿no? Y de pronto pues lograste obtener una muestra también, es decir, en ese momento, si luego se cultiva y te sale infección, bueno, también, ¿no? En automático es infectada entonces, ¿no? O si haces alguna otra prueba y te sale infección en sangre, ya está, ¿no? Entonces no vas a dudar en pensar que no hay infección cuando tienes que iniciar un tratamiento, ¿no? Y si sabes que el foco está en el páncreas, o todo inicio en el páncreas, tendrás que iniciar un tratamiento basado, ¿no? En una infección en el páncreas. ¿Ok? Muy bien. Ok, entonces tenemos la severidad, tenemos los criterios diagnósticos, ¿sí? Tenemos la severidad, ¿no? Tenemos que podemos dividirlas en intersticial y necrotizante, ¿no? Y aparte también, ¿no? En el diagnóstico tenemos que identificar, ¿estamos en la primera fase o estamos en la segunda fase, ¿no? En la primera fase de la enfermedad, ¿no? Dura una semana, ¿no? Van a haber síntomas sistémicos que pueden llevar a insuficiencia orgánica. Ya hemos visto cómo ver la insuficiencia orgánica, ¿no? En el error de marcha, pero también puede conducir al síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que ya también lo deben conocer, ¿no? Y las complicaciones infecciosas son poco frecuentes, es decir, esperan las infecciones, ¿no? Después de una semana, ¿no? Digamos, ese es lo más común. No significa que no pueda presentarte la infección antes tampoco, ¿no? Porque si la severidad es tanta, entonces por supuesto que puede llevar una infección más tempranamente, ¿no? Entonces, la mayoría, ¿no? De los fallos orgánicos observados, ¿no? En la primera semana también están presentes en el primer día, ¿no? Y en ese momento se debe considerar y tratar al paciente como si tuviera una pancreatitis aguda grave, ¿no? Y si la insuficiencia orgánica persiste por encima de las 48 horas, pues esto se confirma, pues, ¿no? Se confirma la pancreatitis aguda grave o moderadamente grave, ¿no? Si la insuficiencia orgánica se resuelve en 48 horas y evoluciona las complicaciones locales, el caso se clasifica como pancreatitis moderadamente grave, ¿ok? Ya hemos visto esto, ¿no? La insuficiencia orgánica lo determinamos con el Marshall Score, ¿no? La respuesta inflamatoria sistémica también es algo que ya estos lo tienen que ir practicando y practicando, porque además que esto es transversal para varios otros problemas patológicos, ¿no? Y entonces es esto, ¿no? Los criterios de decir están basados en la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura y los leucocitos, ¿no? Entonces, bueno, lamentablemente requieren digamos, de laboratorio, ¿no? Para la PaCO2 y para el leucocito de todas maneras requieren, ¿no? Y la frecuencia cardíaca estará incrementada, mayor a 90, la frecuencia respiratoria va a estar mayor de 20 o PaCO2
menor a 32, la temperatura estará mayor a 38, menor a 36, o sea, puede haber fiebre o hipotermia, ¿no? Y los leucocitos pueden estar aumentados, leucocitosis, o disminuidos, ¿no? Leucopenia. Si está aumentado, estará con trastornado mayor al 10%, ¿no? Inclusive, ¿no? El SIL persistente por encima de las 48 horas, ¿no? Más la presencia de dolor abdominal, ¿no? Puede también combinarte, ¿no? Con proteína C reactiva, ¿no? Con interleuquina C, ¿no? Y esto también, si están incrementadas, ¿no? También puede ser un predictor de que nos encontramos frente a pancreatitis aguda severa, ¿ya? Es decir, esto es una recomendación fuerte, ¿no? Pero esta recomendación proviene de estudios, ¿no? Con evidencia científica moderada, ¿ya? Claro, porque ahora también las recomendaciones, siempre ustedes deben buscar, ¿no? Medicina basada en evidencia, esta recomendación fuerte, ¿no? La clásica A, la clásica B, la clásica C, todo bien, ¿no? Pero además ahora deben buscar el dato, ¿no? De la calidad de la evidencia, ¿ya? Porque podrían ser recomendación fuerte, porque son de estudios, ensayos clínicos aleatorizados, doble ciego y la, ¿no? Pero si los estudios han sido hechos con mala calidad, esa evidencia, por eso dicen, ¿no? Moderada calidad de la evidencia, ¿no? Tienen que ustedes también ir manejando ya ese tipo de terminología, ¿ya? ¿No? Porque tiene una base científica para la toma de decisiones de salud, ¿ya? Entonces, tomen en cuenta eso. Muy bien, ¿no? La segunda fase, ¿no? La primera fase es la semana 1. La segunda fase, ¿no? Es después de la semana 2, ¿no? Y se caracteriza por la presencia de complicaciones locales y la consiguiente infección de dichas complicaciones locales, colecciones, etc. ¿Sí? Pseudoquistes, ¿ok? Necrosis, obviamente, ¿sí? Y estas complicaciones se infectan, ¿ya? Entonces en la fase 2, ¿no? Después de 7 días, ¿no? Complicaciones locales con la consiguiente infección de dichas complicaciones locales, ¿ok? Bueno, aquí evidentemente la insuficiencia orgánica continuaría, ¿no? Y llegaríamos a la necrosis infectada, ¿no? Y bueno, y los pacientes van a, por supuesto, sucumbir a la infección pancreática asociada con la insuficiencia multiorgánica, ¿ya? Entonces, por eso les decía, ¿no? O sea, este paciente puede iniciar como leve, pero puede evolucionar, ¿no? A algo grave. Entonces hay que, una vez que inicia esto, tienen que ya pensar en un lugar, ¿no? Con un nivel de resolución mayor y que va a estar, ¿no? Bajo supervisión, ¿no? Y en tratamiento, pues no un día, dos, sino varias semanas, ¿no? Probablemente un mes, probablemente, hasta que ya, digamos, se vea que ya es más improbable que pueda avanzar a algo así, ¿no? Ok, ese es, digamos, el mensaje, ¿ya? Ok, la pancreatitis leve no se asocia con la segunda fase, excepto en pacientes que continúen teniendo dolor sin fallo orgánico ni complicaciones locales, ¿no? Esto es raro, ¿ok? Pero la mortalidad es alta y relacionada a una combinación de factores, ¿no? Como la insuficiencia orgánica secundaria, necrosis, estéril, infectada, a las complicaciones locales, entre otras, ¿ya? O también a las intervenciones, ¿no? O sea, vamos a ver que también hay una intervención, un tratamiento basado en intervenciones invasivas, ¿no? Y algunas son más o menos invasivas. Ejemplo, el CEPRE, pues, ¿no? Y eso también puede catalizar a la pancreatitis aguda o empeorar la pancreatitis aguda que ya estaría presentando, ¿no? Edad avanzada y comorbilidades también elevan la mortalidad, ¿no? ¿Ok? O también estos casos, ¿no? Pueden evolucionar a pancreatitis crónica, ¿no? Como secuela, ¿sí? Digamos los supervivientes, ¿no? Los pacientes con pancreatitis aguda, con comorbilidades y que sobreviven, ¿no? Podrían pasar a la secuela de pancreatitis crónica, ¿no? Ese es lo que se está, bueno, sí, quiero que se entienda así, ¿no? De repente no está muy bien escrito. Ok, ¿qué quiere el gordito? Y ahí como, y el examen, la exploración, ¿no? Es su pregunta, ¿no? Estás hinchando ya. ¿Hay más? Sí hay más. Ya. Ok. Dolor entonces,
¿no? Ahora vamos a descomprimir un poquito cada una de estas manifestaciones, ¿ok? El dolor, ¿no? Es uno de los signos para el criterio diagnóstico, ¿no? Dolor abdominal, habitualmente en la región superior del abdomen, ¿no? Ahí en el espectro epigástrico, puede estar en el hipocondrio derecho, con menos frecuencia en el hipocondrio izquierdo, ¿no? Esto mismo podría ya irte desviando tu atención o poniendo en paralelo los diagnósticos diferenciales en el dolor epigástrico, diagnósticos diferenciales en dolor epigástrico, ¿no? En el hipocondrio derecho, diagnósticos diferenciales del hipocondrio derecho, ¿no? Entonces, ejemplo, ¿no? Pitiasis, biliar, hepatitis, etcétera, ¿no? Epigastrio, úlceras perforadas, etcétera. De todas maneras, tienes que tomarlas en cuenta como consideración, ¿no? Pero, asimismo, la misma pancreatitis te puede causar ese tipo de dolor, ¿no? Habitualmente alcanza su intensidad máxima en 10 a 20 minutos, ¿no? Y a veces aumenta de forma gradual y tarda horas en alcanzar su intensidad máxima, ¿no? Así no es el cólico biliar, ¿no? Así no es la úlcera gástrica perforada, ¿no? Así no es su tipología de dolor, ¿no? Por eso es que, o sea, en el criterio diagnóstico, dolor abdominal superior, ¿no? Así a secas, ¿no? Pero esto hay que delimitar las características del dolor, ¿no? No, bueno, ya ustedes han hecho clase de dolor y todo, ¿no? Obviamente es un dolor visceral, ¿no? No es un dolor nociceptivo, ¿no? Ok, entonces el cambio de posición alivia un poco el dolor, ¿no? Es decir, posiblemente lo encuentren en posición antártica, ¿no? Posiblemente, ¿ya? Y bueno, en la mitad se irradia en banda hacia la espalda, ¿no? Entonces, o sea, no todos los pacientes con pancreatitis después te dicen, dolor gástrico que se irradia a la espalda, ¿no? Dolor en banda, dicen, ¿no? No todos van a tener así, solamente lo que dice la pancreatitis es que la mitad es esa clásica, ¿no? Es como la apendicitis, no todos van a hacer la patología de Murphy tampoco, ¿no? ¿Sí? Pero, digamos, para aprenderlo es clásico que te lo digan así, ¿no? O sea, todos lo aprendemos así, ¿no? Dolor de espalda, que será la espalda y te da la pancreatitis aguda, ¿no? Y está bien, que lo aprendan así, ¿ah? O sea, eso es lo primero que tienen que decir. Ya después el que te lo pregunta te va a hacer rollo, ¿no? ¿Qué? ¿Y en todos? ¿No? Pero eso es por fregar, ¿no? Pero la verdad es que eso es lo primero que tienen que aprender, ¿ya? O sea, sí o sí, como que dice, ¿ya? Pero ya, pues ya ustedes van a estar al otro lado, así que caballero, aguántenlo, ¿ya? Ok. En la región inferior del abdomen, propagación rápida del exudado. Cuando el dolor es en la parte inferior del abdomen, ¿no? Hay que pensar en que hay una propagación rápida del exudado pancreático en el colon izquierdo, ¿ya? Bueno, pero sin embargo, ¿no? Puede haber ausencia, ¿no? El dolor también. 5 a 10% de los casos, ¿no? Y eso inclusive pueden ser los casos más mortales, ¿ya? Entonces eso también es bien importante. O sea, tienen que ver los otros criterios, pues, ¿no? De todas maneras, ¿no? Tomando en cuenta, ¿no? Para salvar este 5 a 10, 15% que podría estar con su tremenda pancreatitis, no presenta dolor y se nos pasó, ¿no? Bueno, normalmente el dolor además viene asociado a náuseas, vómitos, ¿no? E incluso vómitos intensos por muchas horas, ¿no? Entonces, y claro, usted puede decir esto, ¿no? Pero son vómitos intensos, ¿no? Y que duran horas, ¿no? Digamos, eso no es muy característico, pues, de una jeca, ¿no? De una litiasis, ¿no? De una úlcera gástrica, pues así no es característico la náuseas y los vómitos intensos durante horas, ¿ya? Ok. Y bueno, lo que sí puede pasar es que puede haber un cólico biliar que precede, ¿no? La pancreatitis aguda, ¿ya? Ok. Muy bien, entonces, en relación al aspecto, ¿no? Continuando con el dolor, ¿no? Como le decía, este dolor, ¿no? La pancreatitis leve, ¿no? El aspecto, ¿no? Digamos, porque hay una fase de dolor, ¿no? El dolor se caracteriza por una fase, por un estado de ansiedad, quejumbroso, etcétera, ¿no? Entonces, en la pancreatitis leve, ¿no? Suele esto ser, pues, no tener ese aspecto, ¿no? De enfermedad grave de la persona, ¿ya? Pero a la palpación, ¿no? También el dolor puede ser leve, ¿no? Y no hay defensa muscular,
¿no? ¿Ok? Entonces, atento con estas características. Porque en la pancreatitis grave, ¿no? Ya más bien la persona sí luce grave, ¿no? Ya tiene un aspecto de gravedad, ¿ok? Y suele presentar distensión abdominal epigástrica, ¿ok? Esto, ¿por qué se da la distensión abdominal epigástrica? Porque todo el proceso inflamatorio que se produce en automático se transmite a las asas aledañas, ¿no? Y se genera un hilio, ¿no? Hilio gástrico, hilio de intestino, hilio de colon. ¿Sí saben qué es hilio, no? ¿Ah? ¿Sí saben qué es? ¿De qué número me dicen ahorita, no? ¿Hablando de hilo? ¿Qué talla me dice una chica? Y un chico también, la Suzuka. Hilio, pues, ¿no? O sea, es la disminución de la motilidad gástrica intestinal, ¿no? Que influye en el vaciamiento, ya, etc. ¿Ya? Entonces, en la pancreatitis grave, ¿no? Entonces hay distensión abdominal porque hay hilio, ¿no? ¿Ok? Y acá el dolor a la palpación sí se va a presentar, ¿no? O sea, en la región superior, y inclusive puede provocarse de manera importante, ¿no? Una sacudida suave del abdomen, ¿no? O mediante percusión leve, ¿no? Entonces acá sí el paciente está ya con más sensibilidad, ¿no? Y ya hay defensa muscular, ¿no? O sea, defensa es diferente a rigidez, ¿no? Porque si hay rigidez, ya estamos hablando de tabla, ¿no? ¿De qué tabla, profe? ¿Qué marca? ¿No? Estamos hablando de abdomen estable, no estaríamos hablando de peritonismo, ¿no? Entonces, lo primero que van a encontrar pues es defensa, ¿no? Y si hay rigidez abdominal, como en peritonitis difusa, esto es infrecuente, ¿no? Y ahí más bien, ¿no? Tienen que pensar en la posibilidad de que sea una perforación visceral, ¿no? De estómago, de intestino, etc., ¿no? Y bueno, por el hilio va a haber, los ruidos intestinales estarán disminuidos o ausentes, ¿no? Entonces estamos viendo un poquito más de características, ¿no? Equimosis, ¿no? Continuando con la exploración, podemos ver máculas, manchas, etcétera, ¿no? Equimosis, ¿no? Los hallazgos abdominales, ¿no? Equimosis en uno o ambos flancos, ¿no? Se llama signo de Grey-Turner, o en la región periumbilical, signo de Cullen. Igual, ¿no? Igual, no es que esto se presente en el 50%, en el 80% de los pacientes, ¿no? Pero eso es como que, justo esa pregunta te hacen, ¿no? Esa pregunta siempre en todos los exámenes, ¿no? De pregrado, de NAN, toda la vida, ¿no? Entonces apréndanlo de todas maneras, ¿ya? Es recontra infrecuente, pero apréndanlo de todas maneras, ¿ya? Entonces ahí está, ¿no? Por extravasación, exudado hemorrágico en estas zonas, ¿no? Estos signos están presentes en menos de 1% de los pacientes y se asocian a mal pronóstico, ¿no? Claro, por eso es importante que se lo aprendan, ¿no? Porque si están presentes, sí estamos hablando de gravedad, ¿ya? Eso sí, ¿no? Entonces, y ahí ya, digamos, ya lo ponderamos un poquito más, ¿no? Ya no lo despreciamos tanto, ¿ya? Durante la enfermedad puede aparecer una masa epigástrica palpable, ¿no? Que significaría que se formó un pseudoquiste, ¿no? Entonces también hay que tomarlo en cuenta porque nos podría estar indicando ya de complicaciones, ¿no? Nos podría estar hablando de complicaciones de la pancreatitis aguda, ¿no? La presencia de masa, ¿no? O una neoplasia, ¿no? Que también sería algo que puede generar pancreatitis aguda, ¿ya? Entonces ahí está, Grey-Turner, Cullen, ¿no? Grey-Turner, Cullen, ¿ok? Ya está. Equimosis, ¿no? Periumbilical, ¿no? Ipsilateral, los flancos, ¿ya? Muy bien, en concreto, ¿no? Hay que también monitorizar al paciente, ¿no? Hay que ver sus funciones vitales, continuando con la exploración, ¿no? Hay que ver hacerle su monitoreo de funciones vitales, ¿no? Entonces, porque va a haber una notable, ¿no? Alteración de estas constantes vitales, ¿no? En especial, ¿no? Porque esa inflamación, ¿no? Va a generar, bueno, destrucción de células, ¿no? Y cuando se destruyen células, se pierde líquido. Y la inflamación, pues genera inflamación. Y en los vasos sanguíneos se llama vasodilatación. Y la vasodilatación, además, se asocia a pérdidas al tercer espacio, ¿no? Entonces ahí, por eso las constantes vitales se van a alterar, ¿ya? Entonces, y bueno, y eso es lo que genera una persona con toxemia, ¿no? Con aspecto de toxemia, ¿no? Toxicidad general, ¿ya?
Así la frecuencia cardíaca puede estar incrementada entre 100 y 90 latidos, pero ser una taquicardia sinusal, ¿no? La presión arterial al inicio elevada, ¿no? Se condeciría eso con el dolor y con la intensidad del dolor, ¿no? Pero después va a bajar, ¿no? Por las pérdidas del tercer espacio, así esté como el dolor en el acme, ¿no? Entonces hay hipovolemia, pues, ¿no? ¿Ya? La temperatura al inicio puede ser normal, ¿no? Pero en 1 a 3 días aumenta, ¿no? De 38 a 35. Entonces significa que hay un proceso inflamatorio retroperitoneal y por la liberación de mediadores, ¿ya? La frecuencia respiratoria, ¿no? Estaría también incrementada, ¿no? De una persona con taquipnea, ¿ya? Y con respiración superficial, ¿no? Entonces esto, ¿no? Podría también estar mencionando complicaciones, ¿no? Por la probabilidad de exudado inflamatorio subdiafragmático, ¿no? Y que causa dolor para respirar, ¿no? Y entonces eso hace que se respire más superficialmente y más rápido, ¿no? La disnea, si empieza a haber disnea, ¿no? Debería sospechar el derrame pleural, o sea, de otras complicaciones, ¿no? Derrame pleural, atelectasia, síndrome del test respiratorio o insuficiencia cardíaca, ¿no? Y la excursión diafragmática reducida, ¿no? La vas a encontrar cuando hay dolor abdominal más rigidez del diafragma, ¿no? Entonces, eso debe ser más, se condice con una pancreatitis, pues, moderada, severa o hasta severa, ¿no? Las bases pulmonares encontrarás matidez a la percusión y disminución de los ruidos respiratorios, ¿no? Entonces, eso puede significar derrame pleural, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí se observa un derrame pleural bilateral, ¿no? Esta región de acá, ¿sí? Ok, ¿no? Otra manifestación, ¿no? que también se menciona, ¿no? Y que de pronto ya se van dando cuenta ya la exploración, ¿no? Es rica, ¿no? O sea, hay diversidad, ¿no? O sea, hay criterios, ¿no? Digamos, el dolor sería lo más clásico, pero hay más manifestaciones, ¿no? Y todas te van a servir, ¿ah? Porque cuando tú, reitero, ¿no? Cuando ya está en tu radar pancreatitis aguda, la cosa cambia, pues, ¿no? Así que todo lo que te sirva para activar ese radar, vale, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá está la paniculitis, ¿no? Hay lesiones maculares eritematosas de bordes irregulares bien definidos, asociadas a un edema, ¿no? Esto es la paniculitis, ¿no? Que básicamente, pues, es la grasa, ¿no? La grasa que se empieza a acumular en el tejido celular subcutáneo, ¿no? Y genera esta especie de nódulos y que se presentan nódulos como si fuese una mancha, ¿no? Una mácula por eso, ¿no? Entonces, acá fíjense bien claro, ¿no? No es equimosis, porque las equimosis son moretones, ¿no? Todos han tenido una equimosis alguna vez en su vida, ¿no? A menos que nunca hayan jugado pelota, nada, ¿no? Algo han de haber jugado de niños, ¿no? O sea, se han caído, se han golpeado y ahí les dio un moretoncito, ¿no? Ya. Entonces, esto es diferente, ¿no? Porque esto es rojizo, ¿no? El moretón es moradito, ¿ya? Ok, entonces hay que recordar, ¿no? Entonces, estas lesiones, ¿no? La tasa de abdomen contractable, aumento del tamaño de la cabeza y el cuello del mano, ¿no? Esto es lo que se observa, ¿no? Con estas lesiones, ¿no? O sea, estas lesiones y este paciente, ¿no? Clínicamente no se condice con lo que está viendo en el PAN. Mira toda la afectación del PAN, ¿no? Entonces sí vale la pena, ¿no? En el sistema nervioso central puede haber, pues, desorientación, alucinaciones, agitación o coma, ¿no? Y esto es importante que lo tomes en cuenta, sí, porque también te puede ir orientando de quién es la persona o cuál es el potencial diagnóstico de la pancreatitis, ¿no? El origen, ¿no? Digamos, podría ser alguien que está en abstinencia de alcohol, ¿no? O podría estar hablando de daño, de compromiso cardiovascular, ¿no? O también alteraciones hidroelectrolíticas, ¿no? Que son posibles también que se presenten en la pancreatitis, ¿ya? Ok. Piel y faneras se puede encontrar ictericia conjuntival, ¿no? Y entonces, claro, la ictericia conjuntival te puede también orientar, ¿no? a una causa biliar, ¿no? Una coledocolitiasis, una pancreatitis
litiasis, ¿no? Versus, ¿no? Obstrucción de la vía biliar por edema de la cabeza del páncreas versus hepatopatía concurrente, ¿no? La ictericia te puede también ayudar a ir orientando a los diagnósticos diferenciales, ¿no? Y bueno, lo que le decía, ¿no? La paniculitis son necrosis grasas subcutáneas, ¿no? Es poco frecuente, pero se presenta, ¿no? Y también puede acompañar la paniculitis, ¿no? Con poliartritis, ¿ok? Y usted cuando palpa acá vas a encontrar esos nódulos que son dolorosos, ¿no? Son dolorosos y ese tamaño, ¿ok? ¿No? Y miren, no solamente en el tronco, sino puedes también encontrar en las extremidades, en el cuero cabelludo, en las nalgas, ¿no? Revisen el popó, como que dice siempre, ¿no? Y bueno, y a veces esto, ¿no? Es precedido por el dolor abdominal, ¿no? O no ser acompañado del dolor abdominal, ¿ok? Muy bien. Ah, y lo otro interesante, ¿no? de esta manifestación es que desaparecen con la mejoría clínica, ¿no? O sea, también, digamos, su presencia, ¿no? Les va a servir, ¿no? Para hacer una vigilancia, ¿no? Si mejora el paciente en estas manifestaciones, ¿no? Va a mejorar clínicamente, ¿no? Entonces, o sea, en otras palabras, es como un biomarcador, ¿no? de seguimiento, ¿ya? Biomarcador clínico. También se han observado santomas, ¿no? Lo mismo, la presencia de grasa, ¿no? El exceso de grasa puede generarse estas tumoraciones, ¿no? de masa en el ojo, esto se puede presentar en las manos también, en diferentes lugares, ¿no? ¿Ya? Se ha observado también queratopatía en banda, ¿no? Que sería una afectación de la córnea, ¿no? Por aumento de calcio o calcificación, ¿no? Y también se ha observado lipemia retinales, ¿no? Que en un examen de fondo de ojo, pues se ven los vasos sanguíneos, ¿no? de color crema, ¿no? Como se señala acá, ¿no? Aquí es lo normal, aquí está el vaso sanguíneo con algo de color crema, eso es grasa, ¿no? Esto se da en las pancreatitis agudas hipertrigliceridémicas, por ejemplo, ¿ya? Entonces, bueno, ¿no? En la exploración, pues si encuentras hepatomegalias, arañas vasculares y engrosamiento de las fascias palmares, bueno, entonces te puede ir orientando a una pancreatitis alcohólica, ¿no? Los santomas y los lipemias renales, bueno, ambos, ¿no? Te orientan a una pancreatitis hiperlipidémica, ¿no? La queropatía en banda, ¿no? Entonces ya dije que es una infiltración de calcio, ¿no? Y bueno, sería una pancreatitis hipercalcémica que también se da, ¿no? Y la retinopatía de Krushner, ¿no? Es decir, la pancreatitis aguda y la presencia de alteraciones visuales que pueden ir desde la disminución de la agudeza visual hasta la ceguera, ¿no? También, ¿no? También se observa, ¿no? En pancreatitis, y esto se observa, por ejemplo, porque, digamos, a nivel retiniano va a haber microembolización de la arteria retiniana, ¿no? Y esto se ha observado en pancreatitis con insuficiencia renal y pancreatitis postparto, ¿no? Pancreatitis aguda, ¿no? En insuficiencia renal, en paciente con insuficiencia renal y en pancreatitis aguda postparto, ¿ya? Entonces, la retinopatía de Bruch, ¿no? Y bueno, el dolor y la tumefacción parotidia, ¿no? Son indicativos de parotiditis, pues, ¿no? Entonces, también, ¿no? Hay pancreatitis con parotiditis, ¿no? De causas infecciosas, ¿no? Por microorganismos. Muy bien, la analítica, ¿no? El diagnóstico, seguimos en el diagnóstico todavía, ¿no? Es la analítica, ¿ok? Estamos descomprimiendo, pues, ¿no? Yo lo podía haber dejado en la primera parte, ¿no? Pero estamos descomprimiendo, ¿no? Ok, las enzimas pancreáticas, ¿no? ¿Cuáles son? Ya hemos quedado en un acuerdo, ¿no? Amilasa y la lipasa. ¿Cuál es la más importante o la más sensible, la más específica? Como ustedes están viendo, la lipasa célica, ¿ya? Y así mismo, ¿no? De todas maneras hay características. ¿Por qué? ¿No? Entre otras razones, más allá de la sensibilidad, especificidad, que bueno, eso es un dato bioestadístico, ¿no? que nos define cuál prueba tiene mayor éxito, mayor probabilidad de éxito, ¿no? También hay que ver, pues, que la amilasa, ¿no? Digamos, es más barata y es la que se usa más frecuentemente por eso, porque es más barata, ¿no? Y está más al alcance en más lugares, ¿no?
pero esta sube de las 6 a 12 horas del inicio y luego va desapareciendo, ¿no? O sea, su medida es más baja, ¿ya? En cambio la lipasa está presente siempre, ¿ya? Y eso también es su ventaja, está presente siempre, desde el inicio hasta varios días, ¿ya? O sea, esa es también una de las razones por la cual la lipasa, ¿no? En las últimas revisiones es la más recomendada, ¿ya? Muy bien, ¿no? Siguiendo con la analítica, ¿no? Evidentemente el hemograma nos puede presentar leucocitos elevados, que hemos mencionado, ¿no? Esto se ve especialmente en la pancreatitis grave, ¿ya? Esto no significa que haya infección tampoco, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? Pero se observa en pancreatitis grave, ¿ya? Las transaminasas elevadas, ¿ok? Entonces evidentemente esto nos puede orientar a una causa biliar, por ejemplo, ¿no? O alcohólica, ¿no? Según el tipo de transaminasa, ¿no? Si es la alcohólica, pues la GGT es la que estaría más elevada, ¿no? Ok, después la hipocalcemia, ¿no? La presencia de hipocalcemia se va a observar también en relación al descenso de la albúmina sérica, ¿no? Que puede ser por daño del hígado o porque también se está perdiendo el tercer espacio, ¿no? Y la elevación de los triglicéridos, pues evidentemente nos llevan a una pancreatitis hipertrigliceridémica, ¿no? Que sí es importante, ¿no? Identificarla porque no es lo mismo pancreatitis hipertrigliceridémica que pancreatitis alcohólica que diabetes mellitus mal controlada, ¿no? ¿Ok? Ok, entonces acá, para cerrar la parte analítica, tenemos que existen una serie de otras pruebas, ¿no? Digamos, que podrían todavía seguir apelando, ¿no? Ante la duda, etcétera, ante la duda y el miedo de que de pronto, y si es, y lo dejamos ir, ¿no? Entonces acá hay otras pruebas que nos pueden hablar de la función pancreática, ¿no? La estimulación, la prueba de estimulación de secretina, ¿no? Entonces nos va a medir la secreción pancreática, concretamente del bicarbonato, por la administración de secretina. La tolerancia a la glucosa, ¿no? Nos va a poder medir la función de la secreción endocrina del páncreas, ¿no? La prueba de grasa en heces, ¿no? Refleja la secreción pancreática de la lipasa, y la elastasa fecal, ¿no? Es, digamos, la que se utiliza con más frecuencia para determinar la función pancreática, ¿no? Y esta es una prueba indirecta, ¿no? Pero nos da estos rangos. Con funciones mayores de 200 es normal, menores de 15 es compatible con insuficiencia de páncreas exocrino, ¿ya? Entonces, bueno, no he visto hasta ahorita algún lugar donde hayan hecho esto, pero bueno, está descrito en la literatura, ¿no? ¿Sí? Ok, la radiografía, ¿no? Pasando a las imágenes, nos puede servir la radiografía, en realidad todo nos puede servir, ¿no? O sea, al final es como que dice, lo que tengas a la mano te puede servir, ¿no? Va a depender, y ahí está parte de, digamos, si estás en el escenario ideal, bien, pues, ¿no? Aplicas tus conocimientos y listo, ¿no? Pero si no estás en el escenario ideal, tienes que hacer uso de lo que tienes, ¿no? Y ahí está la parte, pues, cuánto te esfuerzas en estudiar para esos momentos, ¿no? Bueno, en la radiografía, ¿no? En la enfermedad leve, ¿no? Puedes encontrar signos, ya desde la enfermedad leve, mira, signos de hilo localizado en el intestino delgado, ¿no? Como esto de acá, eso hace centinela, ¿no? ¿Sí? Ya. Ok, hace centinela, por lo tanto, ¿no? Por el hilo. Bueno, acompañado de todas las demás manifestaciones de hilo, ¿no? Que también hemos ido un poquito describiendo, ¿no? Pero también, ¿no? En enfermedad grave, ¿no? Se puede observar el colon amputado, ¿no? Y entonces ahí, ¿no? También esto es importante porque podría orientar también a los diagnósticos diferenciales, ¿no? Esto podría ser también obstrucción intestinal o perforación, ¿no? Entonces, la radiografía, ¿no? Te podría también orientar a diferenciar con obstrucción intestinal o perforación, ¿no? La del tórax también te puede ayudar, ¿no? Porque puede haber una elevación del hemidiafragma, ¿no? Puedes también detectar derrame también, ¿no? Entonces sí te puede servir, ¿no? De repente es lo que tienes a la mano, más todas las demás características clínicas ya, o sea, no mejor por exceso, ¿no? No sé qué peques de exceso a que no, ¿no? Ante la estasia basales y la final. La ecografía abdominal hemos hablado, ¿no? Hemos hablado que fue introducida en las últimas recomendaciones como una buena acción, ¿no? Además del ataque, ¿no? Y hemos hablado por qué, ¿no? Porque nos permite ver el tamaño del páncreas,
nos permite también determinar la presencia de cálculos y también nos permite ver si es que hay dilatación de la vía biliar, presencia de piedras, presencia de ascitis, ¿no? Y entonces esto nos va a orientar también, ¿no? Inclusive nos puede orientar a decir si es a sospechar de una moderada grave, ¿no? La ecografía endoscópica y la colangiopantografía endoscópica, ¿no? La ecografía endoscópica es ya acá estamos hablando pues ya de invasión, ¿no? Pero de todas maneras, ¿no? La ecografía endoscópica, ¿no? En una etapa temprana nos puede ser útil para detectar, digamos, si en la ecografía convencional no se detectaron estos cálculos, etcétera, la ecografía endoscópica podría tener más sensibilidad de detectar cálculos en el colédoco, ¿no? Y permitir proceder con la CEPRE, como que. O sea, nos puede servir para confirmar, ¿no? la CEPRE, ¿no? La intervención, porque entonces la CEPRE y también por ahí nomás sacas el cálculo, sacas la vesícula, etcétera, ¿no? ¿Ya? O también a no hacer la CEPRE, ¿no? Y si no haces la CEPRE, disminuyes el riesgo de pancreatitis aguda, ¿no? Toda CEPRE tiene riesgo de pancreatitis aguda, ¿ya? Entonces sí, esa es su importancia, ¿no? Y también te puedes identificar alguna neoplasia maligna. Ok. Bueno, la tomografía, ¿no? Sin duda, ¿no? Hemos hablado bastante, la tomografía es el gol estándar, ¿no? Es la prueba más importante porque nos permite ver las complicaciones, ¿no? Y bueno, entonces nos permite determinar gravedad de pancreatitis aguda, detectar complicaciones de la pancreatitis aguda, ¿no? Descartar otros trastornos abdominales graves, ¿no? Entonces tiene bastantes ventajas, ¿no? Debe realizarse después de medio, bueno, puede hacerlo con contraste o sin contraste también, ¿no? Entonces, pero digamos para identificar las zonas necróticas, ¿no? Ayuda más el contraste, ¿ya? Ok, entonces eso también es un detalle. Acá se observa un ataque de abdomen contrastado, ¿no? El aumento del tamaño de la cabeza, aquí, y el cuello del páncreas, ¿no? Aquí. ¿Ya? Entonces la gravedad de la pancreatitis aguda se clasifica en 5 grados basados en los hallazgos de la tomografía con contraste. Y para esos 5 grados están basados en el sistema de gradación de la tomografía computarizada de Baltasar y el índice de gravedad, CTC. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa es? Importante, ¿eh? Porque en los informes de TAC te van a decir así, ¿no? Baltasar A, Baltasar B, Melchor, etc. ¿Ya? Entonces, Baltasar en este caso, ¿ya? Entonces tienen que de todas maneras saber qué significa. Y esto también les preguntan en los famosos exámenes, ¿no? De PRENAN, ENAN, etcétera, para el residentado, estas cosas les preguntan también, ¿ya? Entonces, ¿dónde está el problema? ¿No? Digamos, en la A es un páncreas pues, sin complicaciones, ¿no? Para ponerlo en sencillo, ¿no? Pero a partir de B ya empezamos a ver algunas complicaciones localizadas en el mismo páncreas, ya hay inflamación, ¿no? A partir de grado C para arriba ya hay complicaciones peripancreáticas, ¿no? Y por supuesto, ¿no? Ya el grado D ya nos habla hasta de necrosis y daño más allá del páncreas como a nivel retroperitoneal, ¿ya? Y la presencia de necrosis te agrega estos puntajes, ¿no? Ausencia 0, el porcentaje de hasta 33 2 puntos, la necrosis entre 30 y 54 y mayor de 50 6, ¿no? Entonces, haciendo tumas y resta, ¿no? Entonces el CTCI es 4, ¿no? El mínimo, ¿no? Y hasta 10, ¿no? Sería 4 en los grados de Baltasar y el CTCI hasta 10, ¿ok? Entonces en base a eso te va a dar la gravedad también, te va a ayudar a definir la gravedad, ¿ya? Muy bien. ¿Ok? La resonancia magnética, evidentemente ustedes saben, ¿no? Ya todos han llevado el diagnóstico por imágenes, ¿no? Entonces ustedes saben que yo no puedo ir en contra de lo que les han enseñado, ¿no? La resolución de imagen de una resonancia magnética va a ser mejor que la TAC, sin duda, ¿ya? Pero los estudios demostraron que no hay diferencias significativas justamente en relación a lo que necesitamos como imagen para el diagnóstico de pancreatitis, ¿ya? Entonces sí, me puede dar una mayor resolución de imagen, eso sin duda, pero al no haber diferencias significativas en ese sentido, como quien dice,
pues se prefiere la tomografía. Por varias razones, ¿no? También porque es más accesible, ¿no? Es más rápida, se puede hacer más rápida, con menos estrés para el paciente, ¿no? Y entonces eso hace pues que por eso y muchas cosas más, la tomografía sigue siendo la primera opción, pero sin dejar de lado la resonancia magnética, que es una buena opción, una buena imagen y podría ser más útil, ¿no? Digamos, para distinguir una pancreatitis aguda de una pancreatitis crónica. ¿Ya? Ok, entonces, este sería, ¿no?, el diagnóstico diferencial, ¿no? Hay que recordarlo. De alguna manera hemos ido hablando, ¿no?, así poquito a poquito, ¿no?, contra quién tengo que confrontar, ¿no?, el diagnóstico de pancreatitis, ¿no? Entonces ahí está el cólico biliar, la pancreatitis aguda, la pancreatitis hueca, ¿no? Infartos, ¿no?, sea de corazón o sea de mesenterio, cuadro de obstrucción intestinal, aneurisma disecante de la aorta, embarazo ectópico, ¿no? Entonces piensen en estos diagnósticos diferenciales de todas maneras, ¿no? Embarazo ectópico solo en mujeres, por si acaso, ¿ya? No vayan a pensar en embarazo ectópico en hombres, ¿ya? Todavía no pasó eso, ¿ya? Que perciban que sí es otra cosa, ¿ya? Pero biológicamente eso no ha pasado. A menos que vengan de otro planeta, ¿no? Y no sepamos de su existencia. Ok. Ya, ¿y ahora qué pasa con el bonito? ¿Por qué? El bonito dice, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Dice. ¿Quién es el culpable? ¿No? Bueno, la pringodemencia, ¿no? Estos son los factores predisponentes a pancreatitis. Esto puede llevar a pancreatitis, ¿ya? Puede ser por obstrucción, ¿no? Entonces la litiasis biliar, tumores, parásitos, divertículos duodenales, páncreas anular, coledococele, ¿no? Alcohol u otras toxinas o fármacos, alcohol etílico, alcohol metilo, veneno de escorpión, órganos fosforados, fármacos como cancha, anomalías metabólicas, ya hemos visto la hipertrigliceridemia, infecciones, trastornos vasculares, autoinmunes inclusive también, vasculitis es una enfermedad autoinmune, ¿no? Traumatismos, estados postoperatorios, o sea, postcirugías intraabdominales, post-sepre, ¿no? Hereditarias, idiopáticas, etc. ¿Ya? Entonces, fíjate, ¿no? De las causas parásitos, ¿no? O de las causas infecciosas, justo, ¿no? Las del parásito, ¿no?, están, digamos, en un lugar importante, ¿no? El Ascaris lumbricoides es uno de esos parásitos, ¿no?, que causa enfermedad pancreatovírus, ¿no? Y que asocia también a pancreatitis aguda, ¿ya? Y claro, no hemos llegado a ser el peor país en la cariasis, ¿no? Pero ahí vamos, ¿no? Estamos ahí, ¿no? Estamos luchando por la punta, ¿no? Entonces, de todas maneras, tengan en cuenta, ¿no? O sea, con frecuencia en países con tasas de infección elevadas, en algunas áreas tropicales, la cariasis es la segunda causa de pancreatitis después de los cálculos biliares, ¿no? Y en la región de Latinoamérica y el Caribe, ¿no?, la prevalencia es alta, ¿ok? Ahí está, 8%, ¿no? Entonces, Perú, Brasil, ¿sí?, atentos, ¿ya? Ascariasis. Bueno, otros factores, ¿no?, que van a aumentar el riesgo para la pancreatitis aguda post-sepre, por ejemplo, ¿no? O sea, tras el sepre, entonces la edad temprana, el sexo femenino, ¿no? Si hay disfunción del esfínter de Oddi, historia de pancreatitis aguda recurrente, antecedentes de pancreatitis post-sepre, ¿no?, y la concentración sérica normal de la bilirrubina. Relacionada con el sepre, sería inyección del conducto pancreático, canalización difícil, esfinterotomía pancreática, o sea, existe una boquita, ¿no?, acceso por precorte y dilatación cómoda. Y relacionada con el endoscopista o con la técnica, ¿no?, que lo haga un experto, ¿no? No usar un alambre de guía para la canalización, no usar una endoprótesis de conducto pancreático en un paciente con riesgo, ¿no? Entonces, fíjense, hay factores que predisponen a la pancreatitis aguda, que causan pancreatitis aguda, ¿no?, o sepre. Y estos son fármacos que causan pancreatitis aguda, ¿ya? Realmente, pues, la lista es larga, ¿no? Esta es más larga, ¿no? Pero acá por lo menos acá les sombreo pues fármacos ya muy comunes, ¿no? De uso muy común en realidad, ¿no?
¿no? Ya los que están sombreados son de uso pues en las enfermedades crónicas no transmisibles en muchos casos y en algunas enfermedades infecciosas, ¿no? Entonces también tener cuidado con los fármacos y la pancreatitis aguda, ¿no? Y bueno, ¿no? En relación a la pancreatitis aguda grave, ¿no? O sea, la severa, ¿no? Estos serían los factores, ¿no? Que se asociarían más a esas formas, ¿no? Si es edad mayor de 55 años, obesidad, ¿no? Dimensión menor de 30, que tenga alteración de la conciencia, que tenga comorbilidades, que tenga síndrome de respuesta inflamatoria, ¿no? Que la creatinina y la urea estén incrementadas, ¿sí? El hematocrito se incremente, ¿no? Hay una hemoconcentración, pues, ¿no? Y una elevación del hematocrito. Importante que tomen en cuenta eso, ¿no? Porque por estas razones también se perfunde rápidamente al paciente, ¿ya? Derrame pleural en las imágenes, infiltrados pulmonares y colecciones líquidas escapacantes múltiples, ¿no? Todo esto, ¿no? Sería factores que predisponen a pancreatitis aguda grave, ¿ya? Ok. Muy bien, y en relación a la parte molecular de la pancreatitis aguda, ¿no? Entonces, todo inicia, ¿no? Con la conversión de tricinógeno a tricina. Principalmente es eso, ¿no? Tricinógeno a tricina y el daño de esta hacia las mismas células acinales, ¿no? Y por supuesto, ¿no? La cantidad de producción de esta tricina y otros, ¿no? Desbordan, ¿no? a los mecanismos de eliminación, ¿no? De control de la misma tricina en el acino, ¿ya? Entonces, porque la tricina cataliza la conversión de otras proenzimas, ¿no? Como cuáles, tricinógeno, elastasa, fosfolipasa 2 y carboxipeptidasa. Y todas estas son activas, todas estas son dañinas para el acino, ¿no? La tricina también tiene la capacidad de activar el complemento, ¿no? Y al activar el complemento, pues viene el complemento en que termina, uno en oxonización, en quimiotaxis, ¿no? Y además en destrucción de las células oxonizadas, ¿no? Ya está, lisis entonces, ¿no? Asimismo, ¿no? El factor inhibidor de tripsina, ¿no? Que es el SPIN, ¿no? También van a estar insuficientes, ¿no? Todos estos factores de, digamos, inhibición de la tripsina, ¿no? El SPIN, la mesotripsina, la enzima Y, la propia tripsina, ¿no? Van a estar presentes de manera insuficiente, ¿ya? Y por otro lado, ¿no? La inflamación, el daño que se produce, ¿no? En el entorno también daña los vasos sanguíneos, ¿no? En el entorno del páncreas y alrededor, ¿no? Y entonces, ¿no? Este daño, ¿no? Va a generar la expresión de moléculas de adhesión celular, beta, ¿no? Y ahí está la propagación de la respuesta inflamatoria a distancia, ¿ya? Y bueno, asimismo aparecen, ¿no? Aparecen en escena macrófagos, ¿sí? Que también van a liberar sus citocinas proinflamatorias, ¿no? Como TNF, L1, L6, L8 y PAF, ¿no? Y entonces el círculo vicioso continúa, ¿no? Mayor inflamación. Vienen más malos a seguir produciendo daño, ¿no? Inmunidad natural, ¿no? Y bueno, ¿no? También se producen metabolitos a partir del ácido araquidónico, ¿no? Son hiperexpresados, ¿no? Y eso también contribuye al daño en el páncreas. Eso sería toda la parte molecular de la patogenia de la pancreatitis aguda. Ya, dice el gordito. Y ahí, ahora ya, ¿cómo lo trato? Pues, ¿no? Ok, vamos a tratar. Bueno, entonces, como les dije, ¿no? No hay un fármaco para la pancreatitis aguda, no hay un tratamiento farmacológico específico, ¿ya? El tratamiento es de soporte, ¿ya? Y el tratamiento del control de las complicaciones, ¿ya? Es necesario entender, ¿no? De que cuando aplica tiene que ir a la UCI, ¿ya? Y eso va a ser importante saber en qué momento, ¿no? Vamos a ver en un momento, ¿ya? Y la mortalidad, pues, se ha reducido alrededor de 10-15% o menos en diferentes regiones del mundo cuando se ha hecho esto, ¿no? El soporte y el tratamiento de las complicaciones y la atención de UCI cuando corresponde. Esas tres cositas han hecho que la mortalidad disminuya, ¿no? Ok, entonces, ¿cuándo pasa, ¿no? A cuidados intensivos, ¿no? Cuando la falla de órganos está en el grado de 2 o más, ¿no? O sea, cuando hay falla de órganos, ¿ok? Según la escala de Marshall, ¿no? Es mejor llevarlo a
a una unidad de cuidados intensivos, ¿no? O cuando hay confirmación de pancreatitis necrotizante, o cuando hay confirmación de sepsis o otras complicaciones. Entonces, esto además, este tipo de complicaciones además no solamente indican la transferencia a la UCI, sino más dependencia de la unidad de cuidados intensivos, ¿ya? Entonces, para que vean un poquito la magnitud de la cosa, o sea, para que, les vuelvo a decir, ¿no? Ustedes tienen que interpretar todo esto según el nivel en el cual se van a encontrar, ¿no? Si se dan cuenta, la mayoría de veces estamos refiriendo pues al escenario ideal, ¿no? Que estamos en un hospital, no cómo hacer todo eso, ¿no? En ningún momento pues estamos dando el caso, bueno, y en el nivel de atención 4, ¿no? En el nivel de atención 1, en el nivel de atención 2, en el nivel de atención 3, hacemos esto. Porque no hay tampoco así una guía que te lo diga así, por si acaso. ¿Ya? Ok, entonces los pacientes con pancreatitis aguda y falla de órgano requieren un soporte similar, ¿no?, a los pacientes críticos en la unidad de cuidados intensivos. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuáles son las medidas no farmacológicas? Entonces, el dolor, ¿no?, que de la pancreatitis que se produce, ¿no?, evidentemente se asocia mucho pues a las mismas enzimas que están generando el daño en el páncreas, ¿no?, y a la misma bilis que puede estar presente en ese espacio, ¿no? Entonces, por tanto, el tratamiento nutricional debe adaptarse para producir una estimulación mínima de estos mismos sistemas enzimáticos, ¿no?, que son los que están causando el daño en ese momento, ¿ya? Eso desde el año 2013 ya es algo establecido, ¿no? Entonces, dieta absoluta, más o menos me había adelantado, no. Porque eso es algo que, digamos, era como que ya, dieta absoluta, ya está, se acabó, ¿no? Ya después, al día siguiente vengo y revalúo, ¿no? No, pues no es así. Eso, por eso es que lo debería poner más grande, estaría diciendo, ¿no? O sea, hacer eso, ¿no?, porque muchas veces se hace eso. Ustedes están yendo a hospitales ya, ¿no? Y muchas veces ven ese tipo de conductas en los colegas, ¿no? Ya, ponle NPO y ya mañana vemos, ¿no? Ya estoy cansado, ¿no? No, ya es hora de dormir, no tengo que ir a mi otro, me toca trabajar en otra parte, ¿no? Entonces, no, pancreatitis aguda, no hagan eso, ¿ya? Porque va a ser perjudicial, ¿ya? Entonces, actualmente el manejo clave es la estimulación y no el reposo intestinal. Estimulación y no el reposo intestinal. Manejo clave, dice, ¿ya? Ingesta oral más temprana entre los 24 horas la barrera de la mucosa. ¿Por qué? Porque la barrera de la mucosa intestinal se conserva y se evita la translocación indeseable de bacterias desde la luz hacia la circulación. Entonces tiene una razón, de fondo importante, ¿no? O sea, no es que ya mañana lo vemos otra vez, ¿qué importa? No, porque esas horas pueden ser, ¿no?, que más intestino se altere y que las bacterias encima empiezan a invadir, ¿no? Y entonces más falla orgánica, empeora pues el paciente, ¿no? Entonces, por esa razón, ¿no?, es estimulación intestinal temprana, ¿ok? Y además, ¿no?, que son posibles en la actualidad la nutrición enteral y la nutrición parenteral. Hay más posibilidades además, ¿ya? Ok, entonces, comenzar con una dieta de líquidos claros, no tampoco, o sea, no pueden ser tan sencillos porque esa es la otra que hacen, ¿no? Ya, LPO, ya, esa es una, ¿no? Ya, y al día siguiente recién vengo, ¿no? Ya, que lo vea el otro, ¿no? Que lo vea el otro grupo, dice, ¿no? Y el otro grupo dice, no, esa es indicación que sigan más, ¿no? ¿O me equivoco? ¿No pasa así? Ustedes mismos tienen que ser conscientes de lo que venga, ¿ya? Y la otra es esa, ¿no? Ya sabes que líquido claro nomás, ¿no? Ya. La verdad que no sé qué darle, no aprendí bien la parte de terapéutica nutricional, ¿no? Ya, líquido claro nomás. ¿Por qué? Porque el otro también le da, ¿no? Y se acabó. Tampoco, ¿ya? Se tiene que hacer lo que corresponde, ¿ya? Y ahí, ¿no?, dice la alimentación temprana utilizando diversas dietas, entre ellas las de bajo contenido de grasa, contenido de grasa normal y de consistencia blanda sólida. Esto es lo que la investigación ya generó como desenlace, ¿ya? O sea, se puede iniciar, ¿no?, alimentación temprana con dieta con bajo contenido de grasa, con contenido de grasa normal inclusive, y con consistencia blanda o sólida.
consistencia blanda o sólida, ¿no? O sea, lo de empezar solo líquidos, o sea, darle hierbabuena, manzanilla nomás, no es. O agua, ¿no? Por último, que es lo que se ve que se hace, ¿no? Entonces, ¿se puede iniciar una dieta de líquidos claros de forma inmediata? Claro. Pero ¿en qué casos es la pregunta? Cuando existen vómitos importantes. Ahí sí, digamos, puedes pensar en una dieta con líquido claro. Pero ojo, esto es, ¿no? Pensando en que estás utilizando la vía oral, es decir, que no estás todavía utilizando sonda, ningún tipo de sonda, ni nasogástrica ni nasoyunal, ¿no? A eso se está refiriendo, ¿sí? Ya. Se puede iniciar rápidamente una dieta baja en grasas si comer no exacerba el dolor ni provoca vómitos. ¿Bien? Entonces no es líquidos claros de inicio, NPO de inicio, o sea, hay que ver quién es y en base a eso arrancar la estimulación intestinal, ¿no? Se puede dividir los alimentos en 6 comidas pequeñas, ¿no? Y eso puede mejorar la tolerancia. Claro, pero el hospital solamente el servicio te da para 3. Pero por eso tiene que estar en UCI, ¿no? O tendrá que estar en intermedios, ¿no? ¿Entiendes? Pacientes que no toleran nada por vía oral debido a vómitos o agravamiento del dolor después de 3 a 5 días, se debe administrar una dieta que sea baja en grasas, pero por sonda nasogástrica. Si no tolera una alimentación postpilórica, o sea, por sonda nasoyunal, recién se pasaría a nutrición parenteral. O sea, no es nutrición parenteral de inicio tampoco. O sea, siempre, si se dan cuenta, todo está orientado a la estimulación intestinal. ¿Sí? Bien claro. La última opción es parenteral. Ya, pues, van a haber casos en que ni modo, ¿no? Pero tienes que haber intentado todo lo anterior. ¿Ya? Ok. Bueno, aquí hay una lista, ¿no? Ya digamos, para no extenderlo mucho, aquí van a encontrar ustedes los alimentos permitidos, los alimentos prohibidos. Poco la lista, ¿no? Porque de pronto pues no nos dicen esas cosas, ¿no? Y no siempre vamos a tener un nutricionista al lado, etcétera, ¿no? Y además resalto algunas cosas porque creo que son cosas alcanzables en cualquier lugar, ¿no? Como para tratar de dar luces, por decirlo así, al equipo, ¿no? Para decirle, oye, pues ya, acá tienes, mira, esto puede ser, vamos a buscarle, darle esto al paciente, ¿no? ¿Sí? De repente el familiar puede conseguirlo, etcétera, ¿no? O sea, hay que tratar de hacer todos los esfuerzos, ¿no? Entonces, por eso he puesto la lista, ¿ya? Digamos, no lo voy a leer porque no es tampoco la idea, ¿ya? Pero sí les transmito la información, ¿ya? Ok, y esto es lo que les decía, ¿no? O sea, hay la vía oral, hay la sonda nasogástrica, hay la sonda nasoyeyunal, ¿no? Entonces tenemos bastantes opciones de sonda nasogástrica. Esta se pone fácil, ¿no? Ya, esta requiere un poquito más de pericia, ¿no? Después inclusive hay sonda percutánea gástrica, ¿no? Y hay sonda yeyunal, o sea, es posible hasta inclusive hacer esto, ¿no? Y ya después viene la nutrición parenteral, que puede ser central o puede ser periférica, ¿ok? Aquí simplemente van a ver unas ventajas. ¿Cuáles son para corto plazo? Nasogástrica y nasoduodenal o nasoyeyunal, ¿ok? Eso por lo menos eso sí deben saber, a corto plazo, ¿ya? Y después, ¿cuáles son para largo plazo? La gastrostomía y la ileostomía, ¿ok? Muy bien. Entonces, ya para ir cerrando, ¿no? ¿Y cuáles son las medidas farmacológicas? ¿No? Bueno, en el alivio del dolor, ¿no? Tenemos estos fármacos, ¿ya? Los no opioides como el paracetamol y los AINES, y los opioides y los anestésicos locales, ¿ok? Entre los opioides, ¿no? Los que más se utilizan es el fentanilo y la hidromorfina, ¿no? Inclusive utilizan la autoadministración por bomba, ¿no? Del fentanilo y de la hidromorfina, ¿no? Eso mencionan que esto ha ayudado bastante en el manejo del dolor de estos pacientes, ¿no? Pero no son los únicos opioides que se utilizan, ¿no? También está la buprenorfina, la pentazocina, la pepidina y la morfina, ¿no? Siempre recordando, ¿no? Que la pepidina y la morfina pues aumentan el tono del esfínter de Olin, ¿no? Y eso puede
y además por su farmacocinética, ¿no? Por la presencia de metabolitos activos tanto de meperidina como de morfina también, entre eso y el aumento del esfínter de Oddi puede ser, digamos, un perfil farmacocinético y farmacodinámico, ¿no? Que no sería favorable en la pancreatitis aguda, ¿no? En cambio los otros tienen un mejor perfil tanto farmacocinético como farmacodinámico en relación a los aspectos que hemos mencionado, ¿ya? Entonces, además, ¿no? El utilizar la escala neurológica visual, ¿no? Digamos, como juicio para el uso de los opioides también es una buena práctica recomendada, ¿no? Es una buena práctica, ¿ok? Y bueno, ¿no? Entonces los opioides, ¿no? Son los que mejor, ¿no? Van a calmar el dolor severo, ¿no? Y coincide, como le decía, con las pancreatitis agudas severas, ¿no? Y los opioides y los no opioides, ¿no? Tienen una eficacia similar y un perfil de seguridad similar en la pancreatitis leve, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, opioides sí o sí para dolores severos, ¿no? Y que coinciden o no con pancreatitis severa. Opioides y AINES, ¿no? Para pancreatitis leves. ¿Ok? Eso es lo que te está diciendo acá, ¿ya? ¿Qué opioides, según la evidencia? Paracetamol, 1 gramo intravenoso, metamisol, 2 gramos intravenoso, diclofenac, 45 miligramos intravenoso. Y la indometacida en realidad está acá, pero en realidad es porque se utiliza como supositorio, ¿no? Para algunas intervenciones interrectales o endoscopía, ¿no? Entonces se ha visto que su uso disminuye más la respuesta inflamatoria en ese mismo paciente con pancreatitis aguda, ¿ya? Ok, ¿no? En relación a los anestésicos locales, ¿no? También se menciona el uso de anestesia epidural, ¿no? Analgesia por vía epidural, ¿no? Y bueno, ahí, digamos, se ha empleado, ¿no? Bupivacaína sola o en combinación con fentanilo por la vía epidural, ¿no? Entonces aquí lo que deben recordar, tanto por esta vía como para cualquier opioide empleado por la vía intravenosa, ¿no? Que este tratamiento, ¿no? se viene haciendo en pancreatitis aguda severa, ¿ok? O pancreatitis necrotizante, ¿ya? Eso es lo primero que deben recordar, ¿ok? Y si los pacientes empiezan a presentar pues falla respiratoria, ¿no? O afectación cardiovascular, entonces eso también es necesario tomar en cuenta para suspender el opioide, ¿no? Y luego está la anestesia local con procaína, ¿no? Entonces también por vía intravenosa, por infusión, también se está aplicando procaína, ¿no? Para el manejo del dolor, ¿ok? Entonces hay un poquito más de espectro, ¿no? Frente a esa fotografía epidemiológica que vimos, ¿no? Hay un poquito más de espectro, se descomprimió un poquito, ¿no? Como para que tengan una idea mayor. Ok, antibióticos solamente, ¿ya? En las pancreatitis necrotizantes infecciosas confirmadas, ¿ya? Confirmada por TAC o confirmada por algún otro, ¿ya? ¿Está bien? Solo en esos casos, según las guías, en esos casos solo se va a dar antibióticos. ¿Y por qué lo resalto? Porque, digamos, había una tendencia, ¿no? A utilizar profilaxis. Ya eso ya está descartado, ¿ok? Para no darle más vueltas, ¿ok? Entonces solamente las confirmadas, ¿no? Y entonces esto también significaría que son pancreatitis necrotizantes y que muy probablemente son pancreatitis severas, pues, ¿no? O moderada severa, ¿ya? Y entonces aquí está el imipenem y las fluoroquinolonas, ¿no? Las que han, digamos, el metronidazol, los fármacos que tienen los mejores desenlaces, ¿no? Pero también se ha observado el uso de norproxacina, fotericina, meropenem, cefotaxima, ciproxima, ceftazidima y amicacina, ¿ya? Recuerden, ¿no? ¿Por qué estos fármacos? Por la flora, ¿no? Por la microbiota pancreática, ¿no? Hay que recordar cuál es la microbiota pancreática, ¿no? Entonces ahí están coli, klebsiella, enterobacter, pseudomonas, proteus. Según 1100 casos de infecciones pancreáticas, ¿no? Notificadas,
coincide E. coli, Klebsiella, Enterococcus, Staphylococcus, Pseudomonas, ¿no? Y se incluyó más recientemente enterococos y enterobacterias y algunos hongos. ¿Ok? Muy bien. Reposición, ¿no? Líquidos y electrolitos. Reposición intravenosa de líquidos y electrolitos. Entonces, lo expliqué hace un momento, ¿no? Hay extravasación, hay pérdida de líquidos en los terceros espacios, ¿no? Y eso, por eso es importante hacer reposición de líquidos, ¿ya? Esto es básico y fundamental, ¿ya? Se observa, ¿no? Un mejor pronóstico, una mejor reversión de las manifestaciones clínicas con la reposición de líquidos, ¿ya? Entonces, ¿qué líquidos son los que se deben utilizar para esta reposición o resucitación, también le dice, ¿ya? Es... ya falta poco, no te preocupes, ¿ya? ¿Qué líquido es? El lactato Ringer, ¿ok? Lactato Ringer, ¿ok? Recuerden, lactato Ringer, ¿ya? Entonces, muy bien, vamos a avanzar para no por supuesto, hay marcadores clínicos que nos van a decir si estamos por buen camino cuando estamos dando estos líquidos, ¿no? Que es lo que más o menos te mencionan en esta parte, ¿ya? Muy bien. Y bueno, las medidas de vigilancia, ¿no? Entonces hay que vigilar al paciente, hay que ver la presencia de hipotensión, la presencia de insuficiencia respiratoria, de insuficiencia renal, de la misma sobrecarga de volumen en esa reposición. Lo pasé muy rápido, ¿no? Pero es reposición de líquido lactato Ringer en dosis moderadas, ¿ya? Y tiene que ver mucho con estas, porque tampoco podemos irnos pues mucho, porque podemos generar sobrecarga, ¿no? Eso también puede empeorar la condición del paciente, ¿ya? Entonces la evidencia ahorita, ¿no? Es bien directa, ¿no? Moderada, reposición con dosificación moderada, ¿ya? Ok. Bueno, si hay problema respiratorio hay que suplementar por cánula binasal o se puede dar ventilación mecánica. Si hay problema cardiogénico o de hipotensión, utilizaremos cristaloides para reposición de líquidos, que hay muchas pérdidas, o vasopresores, ¿no? Y ahí abrimos el panorama a todas las drogas que ya han estudiado, simpaticomiméticos, por ejemplo, ¿no? Y bueno, en las complicaciones metabólicas, si hay hiperglicemia, lo manejamos con insulina, al igual que la hipertrigliceridemia, ¿ya? Y esto es un poquito lo que menciona acá, o sea, la hipertrigliceridemia, la pancreatitis aguda asociada a la hipertrigliceridemia, ¿no? Se puede utilizar insulina, también sería la mejor opción, ¿no? También se puede aplicar heparina de bajo peso molecular, ¿no? En los primeros 3 días. También en la pancreatitis asociada a hipertrigliceridemia también puede aplicarse la plasmaféresis, sobre todo en pacientes con falla renal aguda, ¿sí? Y bueno, y también en estos casos también es importante, ¿no? la nutrición, o sea, iniciar con una dieta baja en grasas, ¿no? Básicamente, ¿no? En las recomendaciones alineadas a lo que hemos hablado de la terapia de estimulación intersticial, ¿no? Muy bien. Entonces dice, la nutrición parenteral será requerida, ¿no? En pacientes con triglicéridos mayor de 400. Entonces dice, es una recomendación fuerte, pero, ¿no? Fíjense, con calidad de la evidencia baja, o sea, con estudios hechos con malos diseños de investigación, con sesgo, ¿no? Con mucho sesgo, en otras palabras. Muy bien, entonces, ya para terminar con las medidas invasivas, ¿no? Está el CEPRE, correcto, ya hemos hablado de cuándo hacerlo, etcétera, ¿no? Pensando en el cálculo biliar o utilizarlo como también la solución para extraer un cálculo. Entonces, es recomendado en pacientes con pancreatitis biliar aguda y colangitis, ¿no? Entonces, ¿en quién hacer CEPRE? En pacientes con pancreatitis biliar aguda y colangitis, ¿ya? Entonces ahí es una recomendación fuerte y proveniente de estudios de alta calidad, ¿ok? Ya está. Luego viene la cirugía pancreática, ¿no? Entonces está la duodenopancreatectomía, ¿no? Por el procedimiento de Viper, ¿no? La colecistectomía con vagotomía y gastrectomía parcial, ¿no? Y bueno, claro, el problema de todos estos procedimientos son las secuelas, las deficiencias que quedan a posteriori, ¿no? Luego está también aquí tenemos
en la pancreatitis necrotizante aguda, ¿no? Tienes acá el drenaje, ¿no? Como recomendación importante hacer, además de antibióticos, dice drenaje percutáneo, ¿no? O drenaje transluminal endoscópico, ¿no? Como dos procedimientos que pueden realizarse en la pancreatitis necrotizante infectada, ¿no? También se puede hacer una necrosectomía mínimamente invasiva por vía retroperitoneal y también una necrosectomía por vía oral endoscópica, ¿ok? Entonces la recomendación, tanto por catéter percutáneo o por catéter cruz transluminal, es recomendado hacer drenaje, ¿ok? Muy bien. Y finalmente el trasplante de páncreas y de los islotes de células páncreas. ¿Ya? Entonces hay trasplante alogénico de los islotes pancreáticos y el autotrasplante de los islotes pancreáticos. ¿Ya? Yo creo que eso ya se quedó contento el gordito. Así que hasta ahí llegamos el día de hoy. ¿Ya? Gracias por resistir. Me pasan la lista, por favor.